Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Todo bien? ¿Qué sucede? La luz. Excelente. Bueno. Ahí está. Les agradezco, hermanos. Bueno, como pueden ver, me ha tocado la bendición de compartirlo. Esto me llena de gozo y también de mucha responsabilidad. Así que tómense de las sillas, de las bancas, pues no se van a ir para atrás. Bien, el texto que hoy estudiaremos es... ¿Se escucha bien, por cierto? ¿Sí se escucha bien? Excelente. El texto que hoy estudiaremos es Marcos capítulo 10, versículo 45. Voy a leerlo. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto personalmente es mi favorito y pues hoy lo estudiaremos. De manera de introducción les digo que este estudio constará de 3 partes. Primero veremos quién es el mayor de todos, aquel que es el número uno en todo, aquel que está por encima de todo, quien creó todas las cosas, quien sustenta todo, y aquel de que las escrituras hablaban que vendría para salvar a pecadores sucios y malvados, para cumplir lo que ellos debían de cumplir y recibir el castigo que ellos debían recibir por su pecado. Posteriormente veremos la obra del mayor de todos, como el número uno en preeminencia y potestad, quien merece recibir toda gloria, honra y adoración, decidió humillarse, tomando forma de siervo para servir al Padre y a sus escogidos. Finalmente, veremos cómo el mayor de todos consigue su objetivo, por medio de su servicio, el cual es rescatar a sus elegidos de todas las edades que se encontraban perdidos en sus pecados, ya que el mayor de todos fue un sustituto sacrificial, pues él, a dar su vida en la cruz, dio vida eterna a todos sus escogidos, asegurándoles salvación. Antes que nada, les invito a que me acompañen a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos un miércoles más. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque también permites que podamos aprender y conocerte y servirte. Gracias porque eres tú, Señor, quien permite que estemos hoy aquí. Y te queremos pedir, mi Señor, que tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas. Mi Dios, te pido que me ayudes a ser claro y a ser fiel a tu palabra. Líbrame de decir cualquier herejía. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les había dicho en la introducción, comenzaremos viendo quién es el mayor de todos. Por cierto, se me andaba pasando. El título de este sermón es Jesús es el mayor de todos. Vaya spoiler, ¿no? Bueno, vayamos a Marcos 10:45. Dice, estudiaremos la primera parte. Porque el Hijo del Hombre, primero veremos esta parte. Es interesante ver que este texto comienza con la palabra ¿por qué? Porque la palabra ¿por qué? Aquí está funcionando como una conjunción. Para los que no sepan qué es una conjunción, les explico. Una conjunción es una palabra que funciona como conector, como puente entre dos ideas. Y en este caso, podemos ver que está el por qué, y vemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es decir, que el por qué está uniendo lo que lo antecede, que son los textos atrás, y lo que lo prosigue. Está uniéndolos. Es decir, que este texto en realidad es respuesta a lo que se ha mencionado con anterioridad, y lo veremos ahorita. Para entender correctamente Marcos 10:45 es importante que entendamos el contexto, y en este caso lo que se menciona con anterioridad. Me gustaría que fuéramos a Marcos 10:35, por favor. Ahí está atrásito, no hay que buscarle mucho. Marcos 10:35. Para los que tengan una Biblia como la mía, Reina Valera 1960, podrán ver que en la parte superior del texto hay un título, hay un enunciado, y dice así: petición de Santiago y de Juan.
como son varios versículos, les diré que sucede de manera resumida, para entrar en contexto y entender bien el pasaje. Sucede que los discípulos iban caminando a Jerusalén y los hijos de Zebedeo, quienes son Jacobo y Juan, se le acercan a Jesús y le hacen una propuesta, le piden algo. Le dicen: Señor, concédenos que en tu reino, cuando estés en tu gloria, estemos a la derecha y a la izquierda. Prácticamente eso sucede. Y les voy a explicar un poquito más a detalle acerca de esto. Las posiciones de ambos lados de un rey, las posiciones de ambos lados del trono de un rey, especialmente el lado derecho, eran las más prestigiosas en un reino. Y ellos querían tener ese lugar. Querían que después del rey siguiesen ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jacobo y Juan. Y ante la pregunta o propuesta que Jacobo y Juan hicieron, pues Jesús les responde con una pregunta. De hecho, ahí podemos verlo en el versículo 38, vayamos ahí. Dice, Marcos 10:38, repito. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Ahí va la pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ciertamente en el 39 vemos, podemos, vaya. Yo les aseguro, hermanos, que quizás ellos ni siquiera lo entendían ni sabían qué, pero ellos querían ese lugar, querían ese puesto y a entrarle, podemos. Y ante esto Jesús responde. En el 39 estamos. A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Les explico más a detalle acerca de esto. Jesús, al preguntarles esto, les estaba preguntando que si ellos, de la misma manera que Jesús iba a morir, iba a sufrir por la cruz, por la causa de Dios, les estaba diciendo que si ellos también, les estaba diciendo a los discípulos que si el mismo sufrimiento que Jesús iba a llevar al tal punto de morir a causa de la obra de Dios, ellos también podían recibirlo. Por eso les dice, podrían beber del mismo vaso que yo beberé, podrán ser bautizados como yo seré bautizado, es decir, sufrirán lo que yo también sufriré. Y claramente vemos que en la Escritura se cumple esto. De hecho, me gustaría que fuéramos a Hechos 12, del versículo 1 y 2. Hechos 12. De hecho, hay un título ahí, dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¡Wow! Ahí vemos que el apóstol Jacobo recibió muerte por causa de Cristo a manos del rey Herodes. Este Herodes fue Herodes Agripa I, y Jacobo se convirtió así en el primer apóstol mártir. Ahí vemos que lo que Jesús dijo se cumplió. Ahora lo veremos con Juan. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, por favor. Repito, Apocalipsis 1, 9. Para los que no sepan dónde se encuentra, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1, 9. Ándale, pues. Ahí está. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Les explico sobre el versículo. Aquí Juan estaba mencionando que la revelación que recibió de Cristo Jesús fue en la isla Patmos, y menciona
que él estaba en la isla Patmos, él estaba desterrado debido a la causa de Cristo. De hecho, la tradición de la iglesia menciona que el apóstol Juan fue lanzado a una olla de agua hirviendo y que posteriormente fue pues expulsado, desterrado a la isla de Patmos. También la tradición dice que el apóstol Juan murió después de sus 90 años. Hay comentaristas que mencionan que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos, pero no puede ser así, porque este libro Apocalipsis fue entregado por Juan mismo a la iglesia. Él tuvo que haber vuelto de la isla de Patmos, ¿verdad? Y bien, pues ahí vemos que pues tanto Jacobo como Juan bebieron del mismo vaso que Jesús bebió. Recibieron sufrimiento a causa de la obra de Dios. Y me gustaría que ahora fuéramos al versículo 41 de Marcos 10, volviendo a nuestro pasaje base. Marcos 10, 41. Dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Estos 10 se está refiriendo a los 10 apóstoles restantes que estaban ahí. Y la cuestión es que el enojo de ellos no fue un enojo por buenas razones. No había un buen motivo por el cual se enojaron ellos. Lo que sucede aquí es de que ellos se enojaron con Jacobo y Juan porque se les adelantaron. Porque Jacobo y Juan ya les había ganado lugar para ese puesto, el estar a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque también había en ellos egoísmo y había egoísmo. Querían también estar ellos ahí. Y los discípulos tenían una idea errónea de lo que implicaba ser el mayor, de lo que implicaba estar a la derecha y a la izquierda de Dios en su gloria. Ellos querían tener esa autoridad y poder en el reino para tener así mismo reconocimiento, para tener honor y también básicamente, hermanos, los discípulos querían tener ese lugar de estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria, para tener poder, para tener honor y reconocimiento de todos los hombres. Y precisamente podemos ver cómo es el reino del mundo. Podemos ver que a lo largo de la historia, tales hombres han pues tomado ese puesto, han querido ser los mayores, y cómo ellos se han enseñoreado de su reino. Y veremos, hermanos, que esta idea errónea y que comúnmente vemos a lo largo de todo el mundo, en todos los reinos, es muy contraria y distinta al reino de Dios. De hecho, lo veremos en los siguientes versículos. Dice, a partir del 42 de Marcos 10: mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús está ampliando como ejemplo el gobierno del mundo, cómo ellos de manera errónea y egoísta se sirven de su reino, sin importar lo que les pasa a sus súbditos, ni las consecuencias que ellos puedan tener al cumplir sus propios sueños como rey o deseos. Ahora, el que un rey en todos los reinos del mundo se humille y sirva a sus súbditos es algo inimaginable, es algo contrario a lo que normalmente sucede en los reinos del mundo. Y vemos que Jesús les dice que en el reino de Dios, el que es mayor de todos es siervo de todos, algo que es completamente distinto. En los versículos 43 y 44 de Marcos 10 dice:
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Es decir, que si ellos querían estar sentados a la derecha y a la izquierda de Dios en su trono, de Jesús en su trono, en su gloria, ellos tenían que ser los segundos mayores siervos de todos los hombres. Ahora, esto es algo muy interesante e importante. Aquel que está en el trono y quien es mayor que todo, que sabemos que es Dios, aquel que es dueño y señor de todas las cosas, aquel que sostiene y provee toda su creación, es quien más sirve que ninguno otro a sus súbditos. Y a través de su gracia ocurre esto, pues ninguno de ellos merece tal trato y cuidado. No hay ningún rey en toda la historia del mundo, de la humanidad, que haya hecho como Cristo Jesús, llegando inclusive hasta la muerte por ellos. Y no cualquier muerte, sino la muerte más horrenda y humillante de todas. Esto es algo asombroso, hermanos. Esto es algo increíble. Cómo Dios, siendo Él creador de todo, siendo Él quien sustenta todas las cosas, digno y merecedor de nuestro servicio y de nuestras vidas, decidió humillarse y decidió hacerse hombre para servirnos, para dar su vida en rescate nuestro. Esto no sucede. En los reinos del mundo esto no sucede. Pero en cambio Cristo sí lo hizo. Y todo por gracia. Dado a que no lo merecemos, no somos dignos. De hecho, la realidad es que no somos dignos de nada, más que de la justa justicia de Dios hacia nosotros. Y bueno, ahora que ya les expliqué brevemente del contexto, ahora sí, vayamos al texto base. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Bien, ya vimos el porqué, que es un conector. Ahora veremos acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usó para referirse a sí mismo. Es usado 83 veces en todos los evangelios, y tan solo en el Evangelio de Marcos se menciona 14 veces. Y este título muestra y enfatiza la humillación de Jesús, la humillación del Dios Hijo al hacerse hombre. También este título muestra que Él era el Mesías, que Él era a quien estaban esperando. De hecho, también algo muy interesante es que el título Hijo del Hombre lo usó Jesús, pero para referirse a sí mismo. Y un ejemplo de esto lo vemos en Marcos 2, versículo 10. Vayamos. Marcos 2, versículo 10. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Bien, Jesús estaba refiriendo a sí mismo. Y ahí vemos que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Una evidencia más para ver la divinidad de Cristo Jesús. ¿Quién más puede perdonar pecados sino Cristo, sino Dios? Con este versículo hacemos trizas a ya saben quiénes. Pero bueno, continuando con el título, también hay un versículo interesante que se relaciona con este título. Vayamos a Daniel 7, 13 y 14, por favor. Daniel 7 y 14. 7, 13 y 14. ¿Por qué es interesante? Porque también tiene que ver con la gloria eterna que Cristo tiene. Miren, dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino uno,
que no será destruido. Fíjense, es interesante ver que aquí se menciona como un hijo de hombre. Esta frase habla respecto a cualidad o carácter. Es decir, que está diciendo que el Mesías que se menciona aquí es humano, va a ser hombre. Y eso es algo muy interesante porque los judíos hoy en día siguen esperando su Mesías. Y ellos no conciben la idea de que su Mesías sea Dios y sea Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. También algo importante a destacar es que este título, el Hijo del Hombre, también se denota relación con la iglesia. Pues, de hecho, vamos a verlo en Romanos 5, del versículo 18 al 21. Romanos 5, 18 al 21. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno se refiere al segundo Adán, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y a quien tenemos como representante nuestro ante Dios, siendo él el segundo Adán. También es interesante eso. Este título también tiene relación con ello. Ahora, vayamos a la segunda parte del sermón, el cual es la obra del mayor de todos. Volvamos a Marcos 10:45. No se vayan a marear, hermanos, o perder. Si se marean a esa chava, le piden agua. Bueno, dice, segunda parte, veremos la obra del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Bien. Jesús vino hace casi 2000 años y Él no vino para que le sirviéramos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vayamos a Hebreos 1, del versículo 2 al 5. Hebreos 1, del 2 al 5. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, desde el primero, para entrarle más hilo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La persona de quien estamos hablando en Marcos 10:45, que es el mayor de todos, es el Hijo. Y menciona que el Hijo fue constituido por heredero de todos. Y no solamente eso, sino que por medio del Hijo hizo al universo. En el 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Me parece que en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es de quien estamos hablando. Este es quien vino, no para que le sirviéramos, sino para servirnos y para dar su vida en rescate nuestro, en rescate de muchos. Dice también que en el 4, al final del 3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo Jesús está sentado ahora a la diestra de Dios. Y también es superior a los ángeles. Y ha heredado un nombre que es más excelente que el nombre de ellos. De hecho, el cual es Señor, soberano. ¿Y a qué voy con esto?
Menciono todo esto para que veamos lo asombroso que es. Cristo Jesús, teniendo el derecho de que le rindan adoración, de que la gente le sirva, Él no se hizo propio de eso. Él se despojó de ese derecho. Con el pastor Jerry han visto, creo que ya terminaron, estaban viendo Filipenses. Y una palabra clave ahí es la kenosis, que es la kenosis quiere decir el despojamiento del derecho propio por el bien de los demás. Es un sacrificio. Y esto lo vemos con el Hijo del Hombre, lo vemos con Cristo. Y esto es algo asombroso, hermanos, porque Él siendo Dios y Rey, creador de todo, ya lo vimos, quien sustenta todo, Él decidió servirnos y humillarse y tomar nuestro lugar. Ahora continuaremos con... Bueno, estamos viendo la obra del mayor de todos y tiene que ver con servicio. ¿Y de qué manera Cristo Jesús sirvió? Lo sirvió de dos maneras. Primero, sirviendo al Padre. ¿Cómo? Cumpliendo el plan que el Padre, desde antes de la creación, desde antes del tiempo, ya había planeado y determinado. Y este plan consistía en dar su vida. Bueno, este plan consistía en encarnarse, en andar como nosotros, pero sin pecado, en tomar forma de hombre, en cumplir la ley de manera perfecta y a sus 33 años morir en la cruz. ¿Para qué? Para ser un sustituto sacrificial para los pecadores que han sido escogidos para salvación. Y este fue el plan del Padre. Y Jesús se hizo siervo del Padre. Y también la otra manera, y también el otro aspecto es que fue tanto siervo del Padre como siervo de sus escogidos. Me gustaría que fuéramos a Juan 13, del versículo 13 al 15. Juan 13, del 13 al 15. Ahí también hay un hermoso ejemplo de la humillación y servicio de Cristo Jesús a los hombres. Dice, Juan 13, del 3 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mayor de todos, el número uno en todo, quien es Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, Él decide lavarse los pies de sus discípulos. Él decide humillarse, decide tomar forma de siervo. Y esto, mis hermanos, es una especie de símbolo con respecto a purificación y limpieza espiritual. Les explico más a detalle. A no ser que el Cordero de Dios limpie el pecado de una persona, no podrá tener parte con él, ni podrá ser librado de la justa ira de Dios, que vendrá sobre todo aquel que no se haya arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Es decir, que la obra que Jesús hizo con sus discípulos de lavarles los pies era una especie de símbolo de que Él tendría que lavar y limpiar a sus escogidos con su sangre para que estos fuesen hechos limpios ante Dios, justificados. Ahora vamos a Marcos 10:45, la última parte del versículo. Dice, para dar su vida en rescate por muchos. Dice, voy a leer todo el versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. El mayor de todos, Jesús, sirvió al Padre y a los hombres, entregando su vida. Ahí vemos que la dio para rescatar a muchos. Vayamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Tiene que ver con esto,
con el acto de servicio que Dios Hijo hizo. Filipenses 2, del versículo 5 al 8. También es de mis versículos favoritos. Dice, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay que destacar varias palabras aquí importantes. Habla de Cristo Jesús, y aquí menciona que se despojó de sí mismo. Había leído que hace alusión a vaciarse a sí mismo, y esto no quiere decir que Él dejó su divinidad, no. Esto no quiere decir que Cristo Jesús se encarnó y cambió su divinidad por la humanidad. No, claro que no. Cristo Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sino hace alusión a que Cristo dejó ciertas, ando buscando la palabra, ciertos privilegios. Por ejemplo, aquello que tiene por derecho de ser quien es Él. Un claro ejemplo de esto es la gloria celestial que Jesús tenía antes de encarnarse. Lo podemos ver en Juan 17:5. Juan 17:5. Es un versículo muy favorito, muy conocido. De hecho, el pastor Jerry lo menciona seguido. Últimamente ha sido así. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo Jesús se despojó de esta gloria que tenía antes de encarnarse, antes de que la creación estuviese, de manera voluntaria. Ahora, el versículo 6 dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto quiere decir que, obviamente, como hemos estado viendo en el estudio, que Jesús tomó forma de siervo, que Él se humilló a tal grado al servir a los hombres, y que al convertirse, al encarnarse en hombre, adoptó las características y debilidades físicas del hombre, con excepción del pecado. Jesús, al encarnarse, era plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. A esto lo llamamos, o lo conocemos como unión hipostática. El versículo 8 de Filipenses 2 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Rey de Reyes y Señor de Señores no solamente se humilló haciéndose hombre, sino que se humilló al recibir el sufrimiento de los hombres, al recibir castigo de los hombres, al recibir burlas, golpes. ¿Y saben algo? No solamente se humilló a este grado, sino que se humilló al extremo, yendo a la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una muerte como si fuese delincuente. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Cómo aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es Dios, murió como malhechor? ¿Cómo es posible esto? Y de hecho, la crucifixión, mis hermanos, era un castigo severo, horrible, algo humillante. Él murió de la peor forma posible. ¿Y saben por qué? Para rescatar aquello que se había perdido, para dar su vida en rescate de muchos. Vayamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Me impresiona mucho este versículo porque Cristo mismo se hizo maldición. Cristo mismo recibió la pena de recibió la culpa de nuestros pecados. Y Él recibió el castigo que nosotros debimos merecer. Y esto, hermanos, es algo asombroso que la verdad debe de llenarnos de alegría y gozo, pues sabemos que Cristo pagó, pero también de humillación y respeto por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esto es algo asombroso. Él no tenía por qué hacerlo. Nosotros no lo merecíamos, no lo merecemos aún. Seguimos pecando, seguimos fallándole, y Él en cambio tiene misericordia de nosotros. Oh, qué Dios tan asombroso tenemos, lleno de gracia. Y la obra de Cristo, su sacrificio, ha calmado la ira de Dios. Él ha satisfecho, o satisfizo, Él satisfizo la justicia de Dios, que cada uno de nosotros tenía que pagar, que tenía que pagar ante Dios. Y a través de ese sacrificio es que ahora tenemos paz para con Dios. Solamente a través de Cristo tenemos paz para con Dios. Solamente a través de su obra es que hemos sido reconciliados y salvados. ¿Y todo por qué? Pues porque Él vino no para servirnos, no para servirse, sino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora vayamos a la última parte del estudio. Ya dirán, gracias. Ya los vi, hermanos, estoy viendo. Ya vi que se están durmiendo. Es broma. Están orando. Vayamos a la última parte de Marcos 10:45. Veremos el objetivo veremos el resultado del servicio del mayor de todos, el cual es rescatar a muchos. Marcos 10:45 dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El resultado de la obra de el mayor de todos, quien es Jesús, el Mesías, ha traído consigo el rescate de muchos. Y es importante esa palabra, muchos. Hace alusión a que no son todos. Jesús no murió por todos. Jesús murió por sus escogidos, por aquellos que de manera soberana Él ya había predestinado para salvación. Es importante recalcar que en estos salvos, en estos que son receptores de la gracia de Dios, no hay una cualidad o característica especial. No es porque ellos sean mejores que los demás, no es porque tengan algo en especial, es porque Dios decidió salvarlos a ellos. En Romanos dice 9, tendré misericordia del que yo tenga tener misericordia. No se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Vayamos a Romanos 3:23 al 26. Romanos 3:23 al 26. Es un versículo algo conocido, muy popular de hecho. También muy, muy bonito. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo hombre que ha nace bajo pecado, crece, peca de manera premeditada y ya es culpable ante Dios. Y todos estos hombres están separados de la gloria de Dios, alejados. La Biblia menciona en versículos atrás, en Romanos 3, que el hombre está totalmente depravado. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado, se han hecho inútiles. Pues ¿saben qué? Pues a un grupo de estas personas que son inútiles y que no buscaron a Dios, Él ha decidido justificar. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios decide justificar a estos pecadores perversos y malvados que merecen el infierno por gracia. Ellos no lo merecen, es Dios quien otorga.
¿En quién? En Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de Cristo tenemos perdón. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación tiene que ver con un sacrificio que calma la ira de Dios. Es decir, que en Cristo Jesús se ha calmado la ira de Dios. Se ha ido esa ira de Dios para con sus escogidos para salvación. Había escuchado que un teólogo, me gustó mucho lo que dice. Dice que solamente hay dos maneras de calmar completamente la ira de Dios. En Cristo o en el infierno. Aquellos que no hayan puesto su esperanza y fe en Cristo irán al infierno y recibirán la justa ira de Dios por la eternidad. Ahora sí, vayamos a la conclusión. Jesús, siendo el mayor de todos, siendo el ejemplo supremo de servicio, siendo Dios y merecedor de adoración, decidió humillarse para servir al Padre y a sus escogidos. Todo para que Él mismo sea glorificado, para que Dios sea glorificado y para salvar a través de la salvación de sus escogidos. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver hombres que siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Se despojaron de sí mismos, dieron sus fuerzas, su tiempo, su dinero e inclusive la vida a causa de nuestro Señor Cristo. ¿Tú serás como ellos? ¿Tú serás como Cristo? ¿Tú harás lo mismo por tu Señor? Son preguntas que yo exhorto a que cada uno se haga de manera privada. Examinemos nuestras vidas, hermanos. ¿Realmente nuestra vida está al servicio de Dios? ¿Realmente sigo el ejemplo de Cristo? ¿Dios es mi prioridad? ¿Dios es lo número uno en mi vida? Recordemos, Él es mayor que todos. Él merece adoración y gloria y nuestro servicio. Tan simple con verlo así. ¿Qué es en lo primero que piensas al despertar? Al final, al irte a dormir, ¿en qué estás pensando? ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? ¿Sirves? Hermanos, hay necesidad. Aquí en esta iglesia local hay necesidad en tu casa, hay necesidad en tu familia, en tu trabajo. La gente no conoce de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Realmente seguimos el ejemplo de Cristo? ¿Realmente nos despojamos de nosotros mismos y nos humillamos y servimos a los demás? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Yo invito, hermanos, a que mediten en ello y que si están haciendo mal, si estamos haciendo mal, arrepintámonos ante Dios. Pidámosle perdón y cambiémoslo. Todo para la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos.